Nos reúne esta tarde la presentación de la revista Historia y Región, la edición número 5, a cargo de todo un comité editorial presidido por la señorita Bexalí Curi Noreña, ¿no? Ella es directora, historiadora también, y bueno, vamos a tener las palabras de presentación a cargo de don Melesio Tineo Morón. Él es director fundador del Archivo del Obispado de Huacho, quien pues desde inicios de esta revista ha contribuido, como en muchos otros trabajos de investigación, ha aportado muchísimo también. Y bueno, también hay que mencionar que el archivo, la diócesis auspicia esta importante revista, ¿no? Vamos a darle entonces la bienvenida a don Melesio para que nos dé las palabras de inicio. Esta presentación de la revista es el número 5, son 5 años que llevamos difundiendo la historia regional. ¿Cómo ha nacido esta revista? Nació a raíz de que un grupo de jóvenes estudiantes todavía de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, de la carrera de Historia, algunos de Antropología, venían a hacer sus trabajos de investigación y otros vinieron como a una visita de estudios con sus profesores a este archivo que está abierto desde el año 2007 en adelante. Entonces, con estos grupos nos reuníamos y decíamos cómo es posible que solamente en Lima esté el centralismo, que se publique solo Lima y las provincias, las localidades donde están las fuentes inéditas, fuentes que no se han trabajado, no se publique algo. Y nosotros teníamos el archivo, entonces nació la idea de formar una revista que difundiera esto y que le dé tribuna a los nuevos jóvenes investigadores de la región, ¿no? Para que no se desanimen de que sus trabajos no se publican. Entonces dijimos, hay que darle tribuna y a través de esta revista podrán tener acceso a su trabajo y difundirlo. Esa es la idea de la revista, difundir los trabajos locales, regionales. En este caso, Huacho es una región importantísima, tiene mucha cultura, tiene mucha presencia, ¿no? Basta ir a Huaura, conocer sus lugares y ver que no es de ahora. Eso viene desde la llegada de los españoles, pero antes ya existían estas comunidades, existían estos pueblos. Tuvieron gran apogeo, hubo una decadencia en la República, ¿no? Porque comenzó a migrar por la situación económica y los problemas políticos, ¿no? Pero hoy en día creo que se está retornando a las provincias, a las localidades, y eso hay que rescatar ahora, y por eso es que esta revista va justamente encaminada a eso. Y el archivo siempre seguirá apoyando, porque lo que queremos es que la revista se convierta en una de los mejores medios de difusión de la cultura, sobre todo regional, y el archivo seguirá apoyando mientras en sus posibilidades nos permita. Y yo quiero agradecer porque aquí este trabajo que lo hemos hecho en conjunto, gracias que también recibo el apoyo del señor obispo y de toda la diócesis, ¿no? Y cuando él no puede estar, muchas veces está el monseñor Alejandro, que ha participado en muchos eventos culturales, porque no es la primera vez que hacemos esto, sino son varias actividades que hacemos y tratamos de reunir esto. Y razón por la cual siempre Huacho está a la vanguardia con todo el archivo organizado y tenemos digitalizado, que está colgado en la página, disponible. Y muchos historiadores de diversos países nos escriben diciendo, ¿no? ¿Cómo han logrado hacer esto? ¿No? ¿Y cómo no pueden hacer otros archivos? Bueno, ha habido simplemente la voluntad de trabajo, de ponerlo a disposición. Y entonces está colgado, es gratuitamente, que pueden tener acceso a todos los documentos que aquí se conservan. Yo estoy muy agradecido por la presencia que ustedes han venido y bueno, seguiremos siempre esto y espero que nos sigan apoyando nuestros amigos acá y hacer que la revista cumpla otros 5 años más, pues por supuesto, ¿no? Muchas gracias. A continuación vamos a escuchar a la doctora Sara González. Ella es historiadora del arte. Va a estar a cargo de los comentarios de la revista, que, bueno, vale la pena mencionar, tiene hasta 5 artículos, ¿no? Interesantes para poder inmiscuirnos en la lectura, involucrarnos de manera muy minuciosa, ¿no? Vamos a dejar entonces en uso de la palabra a la doctora Sara González para los comentarios respectivos. Muchas gracias a todos por su presencia y su interés en la presentación del número 5 de la revista Historia y Región, que se dedica al concepto de territorio desde un punto de vista interdisciplinar y multigeográfico. También quiero agradecer al Obispado de Huacho por tenernos aquí a todos hoy y por hacer esto posible, por auspiciar la revista y por haber construido ese archivo
que hace posible la mayoría de las investigaciones que los que dedicamos nuestra labor a la historia regional realizamos aquí. Entonces, la conclusión que sacamos de la lectura del número 5 de la revista Historia y Región, y sobre la que volveremos al final de esta charla, que no va a ser muy larga, no se preocupen, es, como se dice en el prólogo de la revista, que la historia del Perú no es una línea espaciotemporal única, sino un collage de diversas líneas que se sobreponen y se cruzan, dando como resultado una compleja interacción que define nuestra realidad. La historia de lo regional permite acercarnos mejor a los avatares de nuestro pasado y a la diversidad de nuestras tradiciones actuales, evitando preconcepciones y generalizaciones que nos impiden comprender la compleja realidad y el arduo pasado del país más diverso del mundo. Entonces vamos a comentar un poquito los artículos brevemente. El primero es el artículo de Nelson Ernesto Pereira Chávez, del territorio a la región, constitución y construcción del espacio regional de Ayacucho. Este erudito artículo nos presenta la dicotomía entre la noción de región en el lenguaje jurídico actual, esto es, un término que corresponde a los antiguos departamentos, actualmente circunscripciones administrativas administradas por un gobierno regional. Y en el lenguaje colonial, si nos vamos a la historia más antigua, es la superficie donde se desarrollan procesos naturales o fenómenos sociales, y es un lugar que tiene cierta semejanza y homogeneidad. Entonces el autor, Nelson Ernesto Pereira Chávez, nos llama igualmente la atención sobre el hecho de que una región también es pensada como red de relaciones de intercambio, no es una cosa estática. Ese es el punto del artículo. Es una red de relaciones de intercambio cuya extensión varía en el tiempo y como modelo social que da cuenta de una trama social en un espacio social sui generis. Sin embargo, también nos plantea el problema de que en la historiografía peruana a menudo se da por sentada la existencia de regiones como producto de la larga experiencia histórica, y sin tener en cuenta que el término región puede aludir a un espacio variado y variable con una red de intercambios, una trama social, un sentimiento de pertenencia, con orígenes visibles en el tiempo y orientaciones variadas. Entonces, estas reflexiones se aplican a la zona de Ayacucho para definir su entidad como región, la cual se constituyó entre fines del siglo XVII y principios del siglo XVIII y debió bastante al reciclaje del pasado prehispánico de la zona como elemento de homogeneización cultural. Segundo artículo, Javier Erinson Ruiz Romero, las islas del litoral peruano dentro de la concepción del hombre prehispánico, un acercamiento desde el mundo mochica. Este artículo me encantó. Es súper interesante y nos demuestra que las islas de la costa peruana no eran lugares desiertos o inaccesibles en aquella época en la que no teníamos las mismas comunicaciones que tenemos ahora, sino que formaban parte de la vida diaria de la gente, puesto que se consideraban divinidades, antiguos antepasados o territorio de dioses. La travesía de la costa peruana a estos lugares debió ser motivo de respeto y reverencia hacia toda la fauna marina, un mundo muy rico en recursos, concebido como el producto de la creación de alguna divinidad dadora de vida. Ese tema no es arcaico, sino que tiene vigencia en nuestra actualidad. En cuanto a los conceptos que tenemos hoy en día o que están en boga, ¿no? de moda, de ecología y sostenibilidad, que dan lugar a polémicas y conflictos de intereses económicos, pero que no pueden ser ignorados si deseamos vivir en armonía con nuestro planeta.
Estas islas tendrían un origen sagrado o mítico, donde grandes señores o antiguas deidades se convirtieron en dichas formaciones geológicas. Y me parece de gran importancia, en ese artículo, la aplicación de los conocimientos que ya se tenían sobre las islas de la costa central, basados en autores virreinales como Josep Arriaga o Fray Antonio de la Calancha, en un contexto poco explorado, como son las islas de la costa norte, lo cual amplía nuestro conocimiento sobre las dinámicas socioreligiosas del territorio que hoy constituye el Perú, y muestra que a pesar de las diferencias geográficas y étnicas en el seno de la nación peruana, ciertas cosmovisiones son extrapolables a distintos lugares y tiempos, y es mucho más lo que nos une que lo que nos separa. Tercer artículo. David Quitsua Chauca. Macroetnias y mitimaes prehispánicos en la región de Ayacucho. Territorio, población y religión. Ese es un artículo muy interesante que nos habla del cosmopolitismo de la región de Ayacucho en la época prehispánica, cuando las macroetnias, que eran los soras, lucanas, angaraes, chocorvos, chancas y huancaycóntores, unidas bajo el poder de la Confederación Chanca, convivían con grupos mitimaes de diversos orígenes, todos los cuales se articulaban en torno a las actividades económicas, las montañas sagradas, Jaguarazu, Sarasara y Rasuvilca, y el centro religioso y político-administrativo de Vilcas-Guaman. Todas esas etnias ejercieron sus actividades agrícolas, ganaderas y artísticas y se enriquecieron culturalmente con aportes mutuos. Los cerros proveían a la población de animales y plantas que proporcionaban comida, al igual que agua, lo cual permitió el desarrollo de distintos grupos humanos. Ese cosmopolitismo y esa armonía ecológica son aplicables a otras regiones peruanas y también a nuestra propia época, puesto que el Perú, con sus múltiples zonas ecológicas y su población multiétnica, es un ejemplo de diversidad y convivencia a nivel mundial, donde todos nos aportamos y crecemos juntos. Artículo 4. Joel Miguel Pozo Tinoco. Determinantes de la población y el trabajo indígena en la minería del Cerro de Pasco a finales del siglo XVIII e inicios del XIX. Este estupendo texto nos ilustra sobre el feudalismo no oficial y las dinámicas de poder de las élites mineras locales, ilustradas con el ejemplo de Cerro de Pasco. Esas élites locales ejercían presión a nivel municipal o local para llevar a cabo una mita encubierta, o sea, un trabajo forzado encubierto, al margen del eje económico Lima-Potosí, que era el eje oficial, lo cual les permitía eludir impuestos, los impuestos que se debían pagar a la corona española, como el quinto real, por ejemplo, la alcabala, el almojarifazgo, etc. Esto contrasta con la percepción general de que en cuestiones de planificación económica, y aquí ponemos comillas, todo se dirigía desde Lima. Obviamente no era así para nada. Y por otra parte, nos da una perspectiva interesante sobre la explotación de la población nativa en la época virreinal, ya que la mita encubierta desafiaba la legislación sobre el trabajo que el virrey Francisco de Toledo había promulgado en la década de 1570. Este artículo también ofrece un sugestivo resumen sobre la circulación de capital en torno a las minas en la época virreinal y cómo involucraba a los distintos estamentos sociales. O sea, las minas proporcionaban capital que iba a Lima. En Lima se compraban los artículos que la gente que vivía en los centros mineros necesitaba. Lo cual también nos aporta una perspectiva más amplia de las redes económicas de la época, donde no solamente la metrópolis controlaba el poder económico, sino que era como una dualidad, donde
Uno aporta pero el otro aporta. Y si no se aportan, no pueden coexistir. Bueno, el artículo 5 de José Manuel Salazar Tantaleán, Lambayeque y el niño costero, de 1925, respuestas ante sus efectos. Ese es un artículo, un estudio muy original sobre los fenómenos meteorológicos en el territorio peruano. Este no es asunto estúpido, es un asunto muy importante considerando la geografía y la orografía del Perú. Entonces, estos fenómenos, como muy bien indica el autor, no han llamado suficientemente la atención de los historiadores, aunque generaron abundante documentación sobre sus consecuencias sociológicas y siempre supusieron un trauma para la población y la sociedad de su época. Además, el análisis de episodios climáticos, como el niño costero de 1925, que es el tema del artículo, pueden servir para llamar la atención de las autoridades competentes en nuestro propio tiempo, con vistas a la previsión de desastres. Un tema que a día de hoy, en mi modesta opinión, y perdón si ofendo a alguien, brilla por su ausencia, como vimos en febrero de 2017. Este artículo también nos habla sobre la historia de las redes sociales de ayuda a los damnificados por el niño y ofrece una interesante perspectiva de género, pues eran normalmente mujeres, comités de damas, como se decía en la época, quienes tomaban la iniciativa de recaudar bienes para socorrer a quienes lo necesitaban. Artículo 5. Antonio Romero Reyes, Dialéctica del territorio a través de lo global, local en Lima metropolitana. Este texto arroja luz sobre los megaprocesos económicos que conducen a la globalización y también sobre la dialéctica entre dichos macroprocesos y los procesos económicos internos a nivel regional o local. También nos ilumina sobre las desigualdades sociales en el Perú y sobre cómo los procesos económicos globales y regionales potencian la dicotomía entre la élite que detenta el poder económico y las mayorías más empobrecidas y con niveles de instrucción más bajos, que se ven empujadas hacia el localismo. O sea, el localismo es la completa antítesis del macroproceso. Entonces, las élites están en dicotomía con las mayorías de nivel económico más bajo, que son empujadas hacia actividades de supervivencia como primera reacción, como primera condición antes de aspirar a formas de capitalización. El fenómeno del localismo, que está muy bien descrito en este artículo, que realmente recomiendo, nos invita a reflexionar sobre el proceso de invasiones y asentamientos humanos que se da en la periferia de Lima y que mantiene a la población más pobre en parajes inhóspitos y en condiciones humanas de carencia y vulnerabilidad. En general, este texto es esclarecedor por la información que aporta sobre el perfil social y económico de la compleja ciudad de Lima. Artículo 6. Nexon Pimentel Sánchez, vicisitudes de las ciudades y políticas urbanas en el Perú. Entrevista a Gustavo Riofrío. Ese artículo es muy ilustrativo sobre las implicaciones de la falta de un Ministerio de Vivienda y Urbanismo en el Perú. Urbanismo es la palabra clave en este artículo. Esa es una falta que hace que muchas veces la vivienda y las redes de agua y saneamiento se construyan sin un plan urbano integral previo. Esa entrevista es muy reveladora en cuanto al concepto de ciudad, que conlleva nociones de creatividad e innovación, las cuales surgen de la diversidad y de la libertad que proporciona el espacio público, por lo que una ciudad sin espacios públicos no es tal, sino aglomeración de viviendas. También nos ilumina sobre la posibilidad de implementar proyectos de vivienda estables aprovechando inmuebles públicos en desuso, por ejemplo cuarteles que ya no se utilizan.
¿por qué no utilizarlos para construir viviendas dentro? Y de ofrecer apoyo y asistencia técnica a la autoconstrucción. Yo vivo en los suburbios, les puedo decir todo sobre la autoconstrucción. Yo vivo en Zapallar, Puente Piedra, pero bueno. Y de ofrecer apoyo y asistencia técnica a la autoconstrucción informal como parte de un programa público, que no sería tan difícil, ¿no? Sino que realmente integraría a todos y sería algo mucho más lógico que responder a situaciones de emergencia en las que lo barato sale caro. Bueno, artículo 7 y ya termino. Carlos Ernesto Raez Suárez. La construcción social del territorio. Entrevista a Roberto Arroyo. Este interesantísimo texto que realmente me ha impactado mucho y me ha conmovido. Basado en una entrevista al antropólogo Roberto Arroyo, como acabamos de mencionar, nos informa sobre la concepción jurídico-estatal del territorio, que se consolidó, o sea, la concepción jurídico-estatal del territorio como lo conocemos hoy, que es el territorio, se construyó en el siglo XVII en el Tratado de Westfalia, en 1648, después de la Guerra de los 30 años. Es una importación europea. La que tuviera aquí la población prehispánica sería probablemente muy diferente, pero la que hoy día puebla las leyes, el concepto que nosotros hoy día tenemos, procede de Europa y se definió en 1648 en el Tratado de Westfalia, que marcó el fin de la Guerra de los 30 años, donde toda Europa y todos los países que la constituyen se mataron entre ellos. Bueno, después de la Guerra de los 30 años. Aquí es que apareció la idea de un Estado-nación y de una frontera. Antes la idea de frontera era algo elusivo, ¿no? La idea de frontera era cambiante. Y a la vez nacieron dos conceptos claves del territorio. Uno, el principio de exclusividad territorial vinculado a la lengua, que a su vez está relacionada con la cultura. El segundo, el principio de soberanía, que significa que el Estado es fuente de todas las leyes. La globalización afecta a esos dos principios de exclusividad y soberanía. El territorio nacional se debilita y es la ciudad la que comienza a organizar el planeta. Es decir, la globalización obviamente debilita la personalidad simbólica, digamos, de las naciones-estado que siempre han existido, desde hace siglos, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Inevitablemente los espacios económicos y virtuales, dinámicos por esencia, también le roban protagonismo al Estado-nación, porque hoy día los espacios económicos se manejan virtualmente. No tiene nada que ver con las fronteras del Estado. Entonces es un artículo muy interesante cuya lectura recomiendo mucho porque nos hace pensar bastante sobre la concepción del territorio que hoy día se maneja. Es completamente diferente a la que se había manejado hace 20 o 30 años. Y esa entrevista al antropólogo Roberto Arroyo es muy interesante y profunda, porque él nos explica que el territorio como unidad política se construye a base de guerras y sangre. Es una unidad forzada, es decir, tú delegas la soberanía al Estado para que éste vele por el bien común y le entregas el monopolio de la violencia para que asegure tu bienestar, tu seguridad. Y el fracaso del Estado se da cuando pierde ese monopolio y tu seguridad se privatiza y tienes que comprarla. Este magnífico texto nos instruye sobre el territorio como construcción social y cultural. Y recalcamos las sabias palabras del señor Arroyo de que no hay disciplina que discipline el territorio, sino que éste debe ser estudiado
mediante la colaboración entre las distintas ciencias. El territorio se mide por una visión subjetiva y otra objetiva, por una transición de su estructura objetiva, que es la capa geológica, o sea, el territorio como algo material, la capa geológica, la Tierra. El territorio se mide por una visión subjetiva y otra objetiva, por una transición de su estructura objetiva, que es la capa geológica, a la historia de la Tierra. Bosques, aguas, flora, fauna, de alguna manera todo eso ha sido culturizado. No hay territorio virgen prácticamente. Todos los campos, los bosques, por muy salvajes que nos parezcan, las selvas, tienen nombres, tienen significado. Dan temor o son vistos como benefactores, como los cerros en la Sierra de Lima, sin ir más lejos. No hay una sola dimensión de la realidad que pueda ser generadora del territorio. Como conclusión, y ya termino, el estudio de la historia, sea a partir de la idea de territorio, como en este caso, como el evento que nos congrega esta tarde, o bajo cualesquiera otras premisas conceptuales, es invaluable para entender y confrontar los dilemas y contradicciones de nuestra sociedad, para comprender la diversidad del mundo global en que vivimos y para retomar nuestro contacto con la naturaleza en busca de un desarrollo sostenible. Los archivos, como el del Obispado de Huacho, donde nos encontramos ahora mismo, no son lugares muertos para ratas de biblioteca cuyas publicaciones le interesan solo a unos pocos, sino entidades vivas que se adaptan a los tiempos, abiertas al público y en continuo crecimiento y transformación, donde cualquiera puede analizar críticamente su historia, tanto personal, cualquier persona buscando la partida de bautismo o matrimonio de sus abuelos, lo que sea. O sea, tanto personal como comunitaria o regional, y el contexto cultural al que pertenece. La historia regional y local es importante porque desafía convenciones académicas. ¿O no? Ustedes que se dedican a ello. Sanmarquinos, venga. ¿Qué pasa con la historia regional? Desafía convenciones académicas, desafía generalizaciones que se dan muchas veces de quienes monopolizan el saber, que son universidades norteamericanas o del mundo anglosajón, a las cuales yo pertenezco, y lo sé porque estoy dentro. Y desafía lo que aprendemos en la escuela. Los incas eran 14, ¿cómo sabemos, no? Todavía hay familias cacicales vivas entre nosotros. Hemos tenido una conversación anteriormente con alguien que aquí se encuentra, que está estudiando su historia familiar. Entonces, sobre todo, erradica o cambia o altera nuestra perspectiva sobre las generalizaciones enraizadas en las instituciones oficiales, que simplifican nuestra historia, hablando solo de incas y conquistadores, obviando la realidad rural del Perú prehispánico, moderno y contemporáneo, y las contribuciones culturales de muchas personas de distintas procedencias étnicas y geográficas a lo largo de los siglos. Muchas gracias. Bueno, importantes los aportes, ¿no?, de la doctora Sara González, que nos permite ir conociendo nuestra compleja y variada y abundante historia. No solo la historia, además hemos escuchado temas geográficos, culturales, bueno, diversos puntos de vista en estos más de 6 artículos que comprende la revista Historia y Región. Bueno, ahora vamos a escuchar a la directora de este importante trabajo. Ella es Bexalí Curi Noreña. Ella preside este importante comité editorial para que nos dé los pormenores, la motivación de este trabajo, que sin duda va a contribuir muchísimo en la investigación de diversos estudiantes, profesionales y, bueno, aficionados a la lectura también, que quieran pues conocer un poco más de nuestra historia a nivel regional y local. Bueno, vamos a dejar entonces el uso de la palabra a Bexalí Curi Noreña.
Buenas tardes, muchas gracias por haber asistido al evento. Quiero empezar agradeciendo a las personas, bueno, a ustedes, nuestro público, y a la mesa, ¿no? A la señorita Carmen Villanueva, a Monseñor Santarciero, a Sara González y al señor Melesio, que nos viene apoyando desde el año 2013. Bueno, en el año 2013, cuando iniciamos esta tarea, yo no formaba parte del comité, yo empecé en el segundo número, pero me pareció bastante importante hablar sobre la historia regional. Me daba cuenta que a veces solamente nos centrábamos en lo que estudiábamos en San Marcos, en otras universidades de Lima, pero ¿y qué se estaba estudiando en Arequipa, en Trujillo, donde también hay escuelas de historia? Aparte de eso, no de quién investiga y qué, sino de los lugares que se investigan. No solamente es Lima y sus provincias, no es todo el Perú. O sea, es una región integral, y no solamente el Perú, sino también que se integra con otros países como Bolivia, Ecuador, que han estado unidos por circuitos desde la época virreinal, desde antes de que llegaran los españoles, ¿no? Entonces, la historia regional involucra diferentes tipos de aspectos. A partir del a partir de este quinto número, decidimos centrarnos en un tema en específico, en este caso el territorio, para evaluar cómo se ve desde un enfoque la historia regional. También se podría ver, digamos, desde el arte, desde la historia cultural. En este caso hemos elegido el territorio. Bueno, nos llegaron justamente por otros artículos que nos habían llegado para el número 4, y nos dimos cuenta que el tema era muy tocado. Entonces dijimos, bueno, podemos iniciar este número centrándonos en un tema que de verdad que tuvo acogida. Tuvimos varios artículos y el tema resultó interesante, ¿no? Bueno, la doctora ya ha comentado bastante sobre los artículos. Espero que los lean y que tomen en cuenta el trabajo que cada uno de los articulistas realiza, ¿no? O sea, no solo es el comité de nosotros. Bueno, sí tenemos un trabajo, el trabajo editorial también no es fácil, pero también los articulistas, porque sin ellos no tendríamos el material para publicarlo, ¿no? Bueno, quiero culminar agradeciendo al señor Melesio, que nos ha apoyado desde que inició la revista, y hemos decidido, bueno, ya tenemos la tradición de hacer la primera presentación de cada número en Huacho, ¿no? Y bueno, para eso tenemos su apoyo cada año. Gracias. Muy bien, bueno, antes de proceder al brindis respectivo, vamos a dejar en uso de la palabra a Monseñor Alejandro Arvites. Él es vicario general de la diócesis y está representando en estos momentos al Monseñor Santarciero. Me estaba recordando sobre este hecho histórico de la región. Hace exactamente 3 meses sucedieron con 5 estudiantes de historia y política que han ido a dar examen a Trujillo, y han competido con otros 15 entre Piura, La Libertad, Ancash y Cajamarca. Y de los 5 de esta zona que han ido, ocuparon los primeros puestos. Pero ¿voy a qué? Yo no soy tan perito también en asuntos históricos como ustedes, de San Marcos y otros, como que la doctora de Carmen, y bueno, Betzalí. ¿Qué había pasado? En cuanto a la investigación, ellos han pasado a algunas bibliotecas de la zona y parte también Lima, pero se habían involucrado en investigar en este archivo, que también me dice, no te he contado esto porque no ha habido oportunidad. Los otros historiadores que fueron a dar examen lo habían bajado. Todo lo que pusieron a encontrar, no sé dónde, bueno, una gran bajada y cortes y cortes y cortes, bueno. Mientras que estos, especialmente 2 jóvenes de esta zona, se fueron a los libros, a las revistas, a las antigüedades,
a la historia como el archivo, porque se trató de historia, entre ellos la regional. Y uno se da cuenta, ¿y cuánta importancia dio? Y esto creo que también para motivar a la lectura de los estudiantes y universitarios, que vayamos a las fuentes, investigar y hacer lectura importante, y no solamente bajarlo, las grandes bajadas, las whatsappiadas. Y finalmente, entonces, estos estudios tuvieron más valor, porque lo han detectado realmente, que fue una investigación en los hechos, bajo la lectura de esta historia importante. Y bueno, y entonces claro, pero yo he contestado tal, no se trata de conquistar, aquí se ha investigado la historia de los hechos. Entonces, para decirles y felicitar aquí a los estudiosos, quienes han hecho esta revista, y estos 7 puntos muy importantes de la historia de región, y para eso, para decirles, pues, bienvenido. Miren ustedes que nos están aventajando, muchos de ustedes, a la investigación, hasta a nosotros los sacerdotes de la Dios que tenemos archivo. Yo tampoco no me había percatado, porque Melesio siempre nos invita, pasen a ver, bueno, sí, pasamos un poco superficial, y cuánta riqueza. Estará en el aspecto religioso, claro, pero dentro de ellos viene el aspecto político, aspecto histórico, geográfico. En nombre del señor obispo, Monseñor Antonio, que deseaba estar aquí, pero se fue a una comisión a Huaral y ha sido imposible. Y hoy he llegado tarde porque a última hora me llamó para estar presente en estas circunstancias, que agradezco muchísimo a Melesio por este trabajo que va desarrollando a lo ancho y largo de toda esta jurisdicción de Lima provincias, de las 6 provincias que abarca nuestra diócesis. Canta, la provincia de Ollón, Cacatambo, Barranca, Huaura y Huaral, y ya son los años que ha estado trabajando. Se ha ido provincia a provincia, pueblo por pueblo, cargando los libros que estaban arrinconados y pronto a quemarlos, pero lo ha recuperado, y algunas veces los párrocos no lo dejaron sacar porque esto dice no procede, pero gracias a la intervención ya del obispo ha hecho un trabajo realmente muy importante, y estos hechos nos van invitando también a posesionarnos, a dar también así una lectura a nuestra historia pasada, que tanta y tanto bien puede hacer a nuestra juventud, ¿verdad? A volver a los libros. Yo, doctora Sara, ¿no volveremos a la lectura de los libros alguna vez? ¿No será posible todo ello? Porque eso de bajar esa hora y entonces lo plagian, y entonces presentan su tesis tal como lo presentó aquellos que tanto ustedes saben, y entonces en quien quedamos, Dios mío, ya no investigamos, ya no investiga, en algunos sectores la juventud ya no investiga, no se planten, no sé si estamos de acuerdo en algunos casos, ¿no? Sí, también la tecnología moderna está bien, sí, al minuto sabemos que Paolo ya está por allá en Europa y etcétera, pero después la historia tan importante, tan querida, que tenemos que cuidarla, renovarla, adaptarla y decir, sí, yo también soy de este continente, de este país, de esta región, de este pueblo. Doctora, muchas gracias por su intervención, gracias Melesio nuevamente, gracias a todos ustedes, gracias Carmen, y bienvenido a cada uno de vosotros. Un aplauso para... Más que destacar el trabajo de investigación arduo, ¿no?, de los jóvenes investigadores, valga la redundancia, que han contribuido en este trabajo que se presenta el día de hoy.